Damos paso al doctor Carlos Pérez Díaz, médico infectólogo de la Clínica Marley, con la presentación Reconstitución inmune, VIH y su relación con tuberculosis. Médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, estudios en medicina tropical. Por favor, recibamos al doctor Carlos Pérez Díaz. Hola, ¿cómo están? Sí. ¿Vas a usar el inalámbrico? Sí, no, o el inalámbrico, sí hay. No hay problema. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que estoy asustado, entonces por favor. El VIH es una enfermedad que uno puede hacer 2 días, 5 días, 10 días, hablar de VIH y no acaba. Yo les voy a hacer una confesión personal. Yo cuando empecé a estudiar infectología, cuando a mí me dio por eso, que yo era estudiante de medicina, era interno, y en la San Pedro Claver, donde yo hacía el internado, que es el hoy Mederi, los pacientes de VIH no los veía nadie, los tenían metiditos en un cuarto de aislados, y los que lo veían, que eran la doctora Verda y el doctor Cáliz, eran epidemiólogos, y ellos eran los únicos que daban los pacientes con VIH. Y medicina interna, cirugía, cuando veía a esos pacientes, era como ay, qué mamera, y se ponían bata y nadie quería ver a esos pacientes, era terrible. Y yo era interno y a mí me tocó pasar un catéter central. Y había un paciente para pasar un catéter central en anfotericina B, y yo me acuerdo que dijo, ¿quién quiere pasar el catéter? Y todo el mundo quería, yo, pero tiene VIH, todo el mundo salió a correr. Y yo sí dije, no, pues yo lo hago con cuidadito, pero ese miedo, en ese momento, ¿qué terapia antirretroviral y qué convivir? Y no, nada. Eso era un miedo terrible. Y pasé el catéter central, eso perdimos peso todos, o sea, el paciente, porque eso chuzado, yo asustado, el que me ayudaba más asustado, todo el mundo, y pasamos el catéter y yo me puse a ver la enfermedad. Después de eso, yo quería ser cirujano. Y yo terminé mi rural y cuando empecé a ser de médico para prepararme al residente, había un paciente, yo estaba hospitalario en la clínica Federman, y había un paciente en la 304 que tenía un sarcoma de Kaposi, y como era el único que había visto VIH, hasta el internista me dijo, Carlos, ¿por qué no vamos y lo vemos? Y era un compañero mío de pregrado, sarcoma de Kaposi, se llamaba Henry. Y nadie lo había visto, nadie. El único que lo fue a ver hasta que se murió fue el hospitalario, o sea, yo. Porque nadie sabía de VIH y a nadie le interesaba. Y yo también, a mí me gustó la sepsis y todo, y yo entré a estudiar infectología, pues esto no suena romántico, ay, este man se le apareció eso y por eso es infectólogo, tampoco. De eso no se trata la historia. Lo que yo les quiero decir es que y le estaba contando a Henry ahorita, a mí en 15 años que yo llevo en Marley, no se me había muerto un solo paciente y yo llevaba el invicto, cero certificados de defunción y yo me paraba a hacer. Y este año llevo fallecidos 2 pacientes, uno que va a fallecer, sé que va a fallecer, va a ser mi certificado de defunción número 2 y el que se me murió fue un paciente con un sarcoma de Kaposi piloto de una aerolínea. Y como el VIH que no veía hace 15 años lo estoy viendo hoy, pero eso es lo que me asusta. Y lo que la doctora decía del 90-90-90, esto aquí nosotros somos 40-20-30 y el futuro de nosotros es 40-20-30 y el futuro yo lo veo 40-20-30 porque nosotros todavía no hemos reaccionado al VIH, nosotros simplemente estamos reactivos a los casos que aparecen y la promoción y la prevención todavía es muy débil, Pero la tuberculosis es otro enemigo peor. Y si hay gente que se muere de VIH todavía y se está muriendo gente de estrato 6, de estrato 7, ¿quiénes de ustedes están vacunados para el VIH? Levanten la mano. Ninguno, ¿cierto? O sea, a todos le pueden dar. Si yo les pregunto quiénes de ustedes están vacunados para la hepatitis B, ¿quiénes? Levanten la mano. Pues porque les tocó. O sea, no les hubiera tocado. No toca. O sea, si yo les pregunto a ustedes quiénes de sus hermanos están vacunados para hepatitis B, o quiénes de sus primos hermanos están vacunados para hepatitis B. Dígame, ¿quiénes de sus hermanos están vacunados para hepatitis B? Nadie. ¿Por qué? Si es una enfermedad de transmisión sexual inmunoprevenible.
¿Por qué si uno va a firmar un contrato que diga que va a ser trabajador de la salud como si la hepatitis B fuera un privilegio de los trabajadores de la salud? ¿Acaso no es de los seres humanos? ¿Por qué carajo se pone a hablar uno de la prevención del VIH y de cosas que es muy importante, pero de las que ya hay vacunas no hace nada? Si la vacuna de hepatitis B no debe ser un privilegio de los trabajadores de la salud, debe ser para todo el mundo. Y solo hasta hace un año, los niños, para que tengan anticuerpos para hepatitis B, se deben vacunar a las 24 horas de nacido. Por eso todos ustedes tienen que vacunarse, como yo, vacunarnos para hepatitis B. Y solo hasta hace un año o 2 años es que se está vacunando antes de las primeras 24 horas para generar anticuerpos sostenidos. Si hay vacuna para la hepatitis B y ustedes que son médicos y que trabajan en promoción y que trabajan en grupos de VIH, no tienen vacunados a la gente que más quieren en su vida, que son sus hermanos, primos, tíos, papás y mamás, no los tienen vacunados para hepatitis B, y ustedes que son líderes, para el VIH que no hay vacuna, y para la tuberculosis que tampoco hay vacuna, pues es un problema mucho más grande. Y eso es lo que yo les voy a hablar rápidamente y quiero hacerlo muy dinámicamente. Miren la situación de lo que pasa con el VIH y la tuberculosis. Cuando los dos se unieron, empezaron a hacer como una sinergia mortal en las que ambos van creciendo, pero no solamente en incidencia, sino en mortalidad. Pero en Colombia sucede algo muy importante. Nosotros siempre vemos a África con el desprecio, ¿no? Es que en África sucede, es que en África son pobres, es que en África la cosa, pero yo tengo una charla que dice Colombia y África nos parecemos tanto y la única diferencia, nosotros tenemos más negros que en África por densidad de población. Nosotros tenemos muchos mitos sobre eso. Miren el color. Nosotros estamos en esta situación epidemiológica, 25 a 40 por 100.000 habitantes, y todo el 50% del continente africano tiene la misma incidencia de tuberculosis. Es decir, que nosotros no tenemos nada superior. Acá en 1985 se erradicó la tuberculosis por decreto. Se decretó que no había tuberculosis y por eso se quitaron un poco de recursos de eso, en esos gobiernos funestos. Miren la situación de lo que es el HIV y el estatus en el 2014 y miren que nosotros nos parecemos a África en el mismo color. ¿Ustedes creen que hemos hecho las cosas bien? No. Nosotros no hemos hecho ni en tuberculosis ni en VIH. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que esta situación es lo que esté pasando. Pacientes de los pacientes con esto es lo que debería pasar y esto es lo que está sucediendo. Más gente con tuberculosis, más gente con VIH y más gente muriéndose por las dos. La situación epidemiológica global, lo que pasa en África y lo que pasa en Sudáfrica, pues es impresionante, pero quise traer esto porque globalmente sí hay una disminución de los casos de tuberculosis, pero lo que pasa en África, que es muy parecido a lo que pasa en Latinoamérica, son comportamientos que son disímiles en el mundo. En el mundo se está disminuyendo la cantidad de personas con VIH. En Estados Unidos hay solamente 6 casos de niños que han nacido con VIH de transmisión perinatal como en 3 años, que son una cosa. Nosotros todavía no tenemos tanta fortaleza. El riesgo de la tuberculosis en pacientes con infección por VIH es de 5 a 60 veces más. Es decir, que todos los pacientes con la enfermedad por VIH debe sospecharse que tienen tuberculosis y viceversa. Todos los pacientes con tuberculosis se le debe hacer la prueba de VIH no solamente en el momento del diagnóstico, sino al terminar el tratamiento, porque lo que dice la guía es pídale la prueba de VIH, si es negativo como si eso fuera vacuna. Hacerse prueba de VIH negativa es vacunarse para el VIH y no volverse a hacer la prueba, no hay que repetir las pruebas. El riesgo de infectarse por tuberculosis a lo largo de la vida de un paciente con VIH es del 20 al 50%, con o sin tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral sirve para el virus, no para la tuberculosis, es decir, que el riesgo de que adquiera la tuberculosis es indetectable y con CD4 es 1325, porque la tuberculosis no tiene nada que ver con los CD4, tiene que ver con la exposición de la persona. Y la coinfección es un potente factor de riesgo conocido de progresión de ambos, pero aumentando el riesgo de 20 veces la progresión de la TBC latente, y la tasa de coinfección entre el 10 a 15% con una cobertura de la prueba de 61% de los casos de tuberculosis. Es decir, que todavía estamos, si bien se piden las guías, todavía estamos cortos de poder hacer a todos los pacientes con tuberculosis prueba de VIH y a todos los pacientes con VIH prueba de tuberculina.
El problema es que si han hablado, y me imagino que en estas jornadas han hablado de los multidrogos resistentes. Imagínese usted, tuberculosis multidrogo resistente con un VIH multidrogo resistente. Y antes de yo salir, de retirarme del militar, hace ya como 2 años y medio, hospital que me hace falta y por el cual añoro volver alguna vez en mi vida, yo tuve un paciente que nosotros lo llamamos Mayo Clinic, que es Oscar Mayo. Oscar Mayo, 0, como 13D4. El genotipo de VIH no daba para nada, o sea, todo resistente. Y era extremadamente multidrogo resistente. Lo tuvimos, y venía de la cárcel, tenía 4 años y lo tuve vivo hasta que me fui. Ya el resto es culpa de los demás. Hasta que no fui, 4 años con todos los medicamentos para TBC y con todas las terapias antirretroviral que pueda existir en la humanidad. Antirretroviral que se inventaba la humanidad, Mayo Clinic lo tenía. Y leímos de todo y lo sostuve. Pero es una cosa que nunca debería haber pasado, porque ese paciente se le diagnosticó la tuberculosis y en la cárcel ni le dieron tratamiento para tuberculosis ni le dieron tratamiento para VIH. Y 4 años después se lo devuelven al sistema de las fuerzas militares con unos costos. Nosotros le sacamos el costo, ¿se acuerda, Martica? Nosotros sacamos los costos de ese paciente y ese paciente era una promedio de 40 o 50 millones de pesos mensuales que costaba para las fuerzas militares, con una cosa que se puede hacer de tuberculosis mejor. Entonces, nosotros estamos en déficit, porque si bien ya les mostró la doctora previamente cómo nosotros hacemos un diagnóstico tardío de la enfermedad, también hacemos un diagnóstico tardío de la tuberculosis y una de las manifestaciones de ese diagnóstico tardío es la presencia de la terapia de la tuberculosis. ¿Qué es lo que pasa con tuberculosis? Todos nos vamos a exponer al bacilo tuberculoso, todos nos vamos a exponer al bacilo tuberculoso. Y cuando nos exponemos al bacilo tuberculoso, en los primeros 2 años tenemos el riesgo de 5% de desarrollar tuberculosis. Todos, ustedes y yo, nos pasó lo mismo. Y después de los 2 años, ese riesgo se disminuye menos del 1% por cada año de vida. En los pacientes con VIH, cuando adquieren el bacilo tuberculoso, el riesgo de desarrollar tuberculosis es 10% por todos los años de vida que tenga la persona, si no se le trata la infección latente. Es decir, que si no hacemos la prueba de tuberculina y no tratamos con isoniazida a los pacientes, si no le van a dar tuberculosis, le va a dar en algún momento tuberculosis. Si no le dio ahorita, se le puede dar cuando haga la resistencia, el fracaso. Y hay cualquier cantidad de literatura en donde habla cómo es el comportamiento más agresivo en las personas con VIH, que es lo que se ve en el slide del lado derecho, y cómo se hace si la persona es HIV negativa, cómo se controla. Pero miren que es muy sencillo, que en las personas HIV positivas se disemina la enfermedad porque hay incapacidad de formar granulomas y en las personas HIV positivas se compartimentaliza la enfermedad simplemente porque hay un nuevo nivel de CD4. El mensaje hasta ahí es: todos los pacientes con VIH deben hacerse una prueba de tuberculina y si se identifica la tuberculina latente, darle tratamiento con isoniazida. De no serlo así, el riesgo de desarrollar tuberculosis es 10% por cada año de vida del paciente con o sin terapia antirretroviral. Porque la gente piensa que el SIDA se trata con antirretrovirales. El SIDA se trata con médicos, no con antirretrovirales, o si no, para eso se pone una farmacia y un computador. Reclama tu tenofovir intricitabina efavirense, reclama tu tal cosa. No, eso se trata es con médicos. Y solamente el 26% del costo de un paciente con VIH es una terapia antirretroviral. El otro 75% es todo lo que uno hace mal. No les hace tuberculina, no los vacuna, no los desparasita, no los nutre bien, se les daña el calcio, se les daña el riñón, hacen osteoporosis, hacen dislipidemia, se mueren de un infarto. Y uno dice: mi programa funciona porque todos los pacientes los tengo indetectables. Es que la gracia no es tener indetectables, es tener pacientes sanos o lo más sanos posibles. Y la tuberculosis, ahí tenemos mucho déficit. Y miren cómo hay una reactivación si el paciente ya ha tenido la enfermedad o hay una reinfección cuando el paciente se expone nuevamente al bacilo. Y es una situación muy compleja. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis está en la leche cruda, la leche esa ordeñada. La gente cree que tomar leche recién ordeñada trae más calcio o es mejor. ¿Ustedes no creen eso? Yo sí creía eso. O sea, uno cuando es hijo de campesino pues creen eso y entonces la leche la ordeñan. El 40% de la leche que se consume en Bogotá es de cantina. Como ustedes viven en buenos barrios, gracias a Dios, y viven en unas cosas, pero la gente que vive en situaciones menos favorables compran la leche de la cantina recién ordeñada, esa que le echan agua para rendirla.
40% de la leche no es pasteurizada. Y esa leche, el Bacilo tuberculosis, tiene un complejo que se llama Mycobacterium bovis y vive en la leche. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente se toma el medicamento, pero toma esa leche. Y esa leche tiene bacilos tuberculosos. Entonces, no importa cuánto CD4 tenga, no importa si tomó tratamiento de tuberculosis, si no modifica el hábito de tomar leche no pasteurizada, le vuelve a dar tuberculosis. Eso se llama reinfección. Entonces, hay dos situaciones en los pacientes con VIH. Uno que se reactive lo que tiene y otro que se reinfecte exógenamente de las cosas. Y eso se ve en esos cuadros que yo los veo un jueves a las 3 de la tarde. Entonces, lo que les estoy contando es que todo eso es una cadena inmunológica y una cadena, por el otro lado, una cadena medioambiental. Miren, si un paciente tiene una PPD 20 y le dan isoniazida y le van a dar terapia antirretroviral, ustedes hicieron un buen trabajo según la guía. Los felicito, los gradúo, tome un número y me tomo una selfie con ustedes. Pero lo que se deben preguntar es, ¿por qué ese paciente hizo una PPD en 20? Si ese paciente hizo una PPD en 20 milímetros porque está viviendo en una habitación con 7 personas más y 2 niños de esos tosen todos los días, probablemente la solución no sea ni la terapia antirretroviral ni nada de eso, sino que va a ser es el por qué hizo esos 20 milímetros. Porque tiene una situación social que usted debe corregir, y eso no lo corrige la isoniazida, y eso no lo corrige el tenofovir, y eso no lo corrige la tazanavir, ni ninguno de esos productos. Eso lo corrige que uno vaya a intervenir socialmente. Por eso es que cuando se habla de equipos interdisciplinarios, que yo odio esa palabra, se debe hacer equipos de atención integral, no terapias de múltiple chisme. ¿Qué le pasó? Ay, ese señor no se toma la droga, ¿no? ¿Y qué dice la trabajadora social? Que no se lo toma. Y la psicóloga que no se lo toma. Conclusión, ese paciente no se toma la droga. O sea, hagámoslo en un programa de herencia, tómate la droga. O sea, no, la integralidad del tratamiento no se basa solamente en que se sientan 5 personas a mirar qué es lo que el chisme de la señora, si consiguió novio o no consiguió novio. Es qué intervención hice para hacer ese control efectivo. De eso se trata el concepto del VIH. La coinfección empeora los CD4, es decir, que cuando los pacientes entre menor CD4 más riesgo tienen de coinfectarse y los pacientes con más número de CD4 tienen menos riesgo de coinfectarse. Y por eso nosotros tenemos que propender porque paciente diagnosticado, paciente tratado. Son muy pocas las condiciones en donde uno dice el paciente no se debe tratar. Eso lo decide un infectólogo y un infectólogo bueno. Él es la persona que le dice, mire, usted no requiere tratamiento y hará su juicio clínico. Pero mientras nada diga lo contrario, es paciente diagnosticado, paciente tratado. Eso uno no se puede poner, no, que esperemos, que 2 meses, que 3 meses, que es que me cae bien, que pobrecito, que la droga. Esas bobadas son lo que hace que los pacientes se empeoren. Miren, si el paciente está con CD4 normal, el 700 del riesgo de que tenga tuberculosis o que adquiera una reinfección de tuberculosis muy bajita. Pero si no tiene CD4, el riesgo es muchísimo. ¿Cuál es el síntoma más común? Fiebre y pérdida de peso. Los pacientes con VIH, y ese es un consejo si hay nutricionistas, todo paciente con VIH tiene una sola tendencia, a engordar. O sea, si algo la terapia antirretroviral sirve es para sacar gorditos. O sea, yo no he conocido paciente que no le sirve la terapia antirretroviral que no se sienta más gordo. ¿No han visto? O los pacientes con VIH después dicen, es que yo ya estoy gordo y toca hacerles dieta. Y va uno a ver y sí, efectivamente, hacen dilipidemia, hacen muchas cosas. Pero si un paciente baja de peso y es una pérdida no consentida, siempre requiere estudio. Y eso no se soluciona con Ensure. Yo me arrodillo acá a que dejen de formular tanto esa bobada, que eso aumenta los triglicéridos, que eso aumenta estas cosas, que no da la suplencia de vitamina D que se debe dar y que la gente está enseguida con marcas comerciales asumiendo que eso es la solución del VIH. No, señores, la gente tiene que comer pollo, carne y pescado. Eso es lo que debe comer, no latas de alguna cosa. Y nosotros, mientras persistamos que la baja de peso se trata con suplementos nutricionales, porque le hacemos más caso al Facebook que al conocimiento, estamos jodidos, porque eso no es.
antes de dar una suplencia nutricional, que en algunas condiciones está indicada, se debe estudiar, y la principal causa que se debe descartar es la tuberculosis. Y para eso no sirven los suplementos nutricionales, ni de latas de 900, ni de latas de 600, ni de latas de 300. Para eso es un juicio clínico. Y la pérdida de peso no se trata con suplencia nutricional, se trata con control del foco. Pero mientras nosotros tengamos inundada la cabeza de un poco de cosas nutricionales y los pacientes peor, dice, ese médico es malo, ese programa es malo, porque no me da el marca comercial que me va a ayudar para bajar el peso, porque nosotros mismos no tenemos el conocimiento para hacer eso. Cuando el paciente está flaquito, dice, vayan de la nutricionista a que le formule tal cosa. Ese es el peor error que uno comete en eso. Cuando un paciente no le está engordando con VIH, piensa en tuberculosis. La tos, la fiebre, la sudoración nocturna, la anorexia, la pérdida de peso, la fatiga, la diarrea, las adenopatías, todos esos cuadros clínicos corresponden a la enfermedad tuberculosa. Y hay estudios clínicos que muestran cuáles son síntomas predominantes si toman o no toman terapia antirretroviral. Clínicamente, la radiografía de tórax es supremamente útil. Y en la radiografía de tórax uno puede ver infiltrados en el pulmón, en el lóbulo medio, que es muy frecuente, o derrames pleurales, o uno puede ver pacientes con ganglios, que es una forma muy frecuente, la mayoría de pacientes tienen tuberculosis extrapulmonar, y en estos pacientes, por eso la valoración, yo qué le digo a los pacientes, mire, guarden el CD de la placa de tórax del inicio, porque es el que sirve para comparar, pero no, es que la guía dice que tomar radiografía de tórax normal, anotada en la historia clínica y botan la radiografía. Es que ¿para qué se toma la radiografía? Es por si el paciente tiene alguna novedad, uno hace esa radiografía y la compara con lo que hizo inicialmente. Y no es con lo que está escrito, es con lo que uno ve. Y esas manifestaciones radiológicas, que pueden ser muy sucintas, las puede diagnosticar si el clínico tiene la oportunidad de comparar las pruebas de tuberculosis. Estos son algoritmos, este es un algoritmo mío, pues, que hicimos ahí con mi grupo para mirar si los pacientes tienen o no tienen eso, pero ese es mío porque me lo copié de otro, eso está en todo lado, o sea, eso lo puede inventar cualquiera, eso no tiene misterio. Está tosiendo, pídale vaciloscopia. Está tosiendo mucho, pídale más vaciloscopias. Tose demasiado, pídale placa de tórax y vaciloscopias. Ya después de eso que usted diga de la placa de tórax y varias vaciloscopias que son negativas, entonces usted dice, de pronto no tiene tuberculosis, punto. Pero no lo contrario, no es esa tosecita, eso es el clima. Eso es que usted monta mucho en Transmilenio. Su merced que es alérgico. Es que esa alergia sí, eso debe ser una sinusitis maltratada. Y la cosa, y ahí quedan los pacientes hasta que hacen la tuberculosis y dicen, si ese mal, sí tenía tuberculosis. Entonces nosotros lo que hacemos es lo contrario. Todo paciente que tosa le hacemos vaciloscopias hasta que la vaciloscopia nos demuestra que es alérgico. Es decir, de tantas vaciloscopias negativas, declaramos al tipo alérgico. No lo contrario, todo paciente es alérgico hasta que algún día se me ocurrirá pedirle una vaciloscopia. Ya se me va a acabar el tiempo, pero entonces les voy a contar súper rápido. Entonces hay TBCs que son pulmonares, que son frecuentes en los pacientes con VIH, pero las extrapulmonares son súper frecuentes en los pacientes con VIH, súper frecuentes. Y dentro de ellas, las ganglionares son las más importantes, por eso examinarle los ganglios a los pacientes es tan importante. La otra son bacteremias, los derrames pleurales, y se han encontrado casos de pacientes que hacen septicemia por el bacilo tuberculoso. En el diagnóstico, la sensibilidad del esputo es buena. En pacientes con recursos limitados, pues la vaciloscopia debe ser importante, pero desde que apareció la biología molecular, yo no creo que haya dudas que no hacer un esputo sin biología molecular en sospecha de tuberculosis es como trapear sin haber barrido, eso no estamos haciendo nada. La biología molecular cambió el diagnóstico de la vaciloscopia. Hoy en día, países más pobres del mundo, yo hace poco estuve en Perú dando unas charlas y allá todos los hospitales públicos tienen un equipito de biología molecular para hacer el esputo. Y yo fui a hablar de diagnóstico de tuberculosis y yo dije, no doctor, nosotros hacemos, y yo hablando de biología molecular, como lo gran nuevo, no, aquí tenemos el aparatico, yo, no, en Colombia también. O sea, no me voy a dejar chicanear ni por berraco, no, en Colombia también. En algunas regiones muy apartadas, llámese hospitales de por acá, no hay, pero no, en todos mis hospitales, todos los dispensarios de
de las fuerzas militares, tengo mi equipo para hacer diagnósticos. Yo no, ustedes también tienen todos los dispensables. No, hombre, nosotros estamos en un atraso de esa vaina. Estamos en un atraso. Es como lo de los nitritos también. Yo hablé allá de que los nitritos positivos no significan infección urinaria. Y se quedaron mirando y ¿cómo así? Y alguien pensaba que sí. Y yo estaba en Perú y yo dije, no, en Colombia a veces piensan eso, yo no. O sea, pero a nosotros nos enseñaron en Jaboá que los nitritos son infección urinaria. Y eso no, ni siquiera los peruanos ni los bolivianos creen en eso, solo los colombianos. O sea, yo no sé quién carajo se inventó que los nitritos de infección urinaria y eso es solamente en Colombia. Yo digo, eso no es esta cosa. Y ni los peruanos creen en los nitritos. Imagínense cómo estamos de subdesarrollados nosotros, estamos jodidos. Miren, estas pruebas que se hacen en consultorios, que son pruebas para hacer el expert, no se necesita ser expert para hacer eso, es el nombre de la máquina, es una maquinita. Esa prueba de político, esa la puede hacer el ñoño Elías, la puede hacer Musa Besaile, la pueden hacer ellos la pueden hacer allá en La Picota, mándenle una vaina de esas, ellos hacen vaciloscopia a todo el mundo. Coger el esputo y meterlo ahí y leerlo, eso no tiene misterio. No necesita ningún entrenamiento, puede haber un entrenamiento básico para hacerlo, pero eso es lo que se diseñó, era para que no fuera algo altamente tecnológico y mejorar la sensibilidad hasta 1000 veces de las vaciloscopias. La terapia antirretroviral, el problema aquí es cuándo iniciar el tratamiento. Y hay una cuestión que es un gran enemigo, que es la reconstitución inmunológica. Yo sí creo mucho en la reconstrucción inmunológica. Hay muchos de mis colegas que dicen que no, que eso aparece de vez en cuando y que eso se maneja. A mí, cuando uno se le ha muerto gente, por eso ya le tiene como más miedito. Pero puede ser que sea un error mío. Lo que dicen las guías es que cuando el CD4 sea menor de 50 o de 100, póngale terapia antirretroviral, póngale tratamiento en TBC e inicie el tratamiento antirretroviral según su condición clínica lo más pronto posible. Y lo más pronto es hasta 2 semanas. Cuando los pacientes están entre 100 y 200 o más de 200, los pacientes se pueden diferir los tratamientos hasta la primera fase o incluso hasta la segunda fase. Eso depende mucho de la experticia de las personas. Lo que sí es cierto es que no se puede iniciar al menos las 2 primeras semanas concomitantemente el uno y el otro. O sea, hay que esperar un tiempito para iniciarlo. En un paciente coinfectado lo debe manejar un médico especialista, tanto en la tuberculosis como en la infección. Y tomar la decisión de iniciar la terapia antirretroviral tiene que tenerse en cuenta las interacciones medicamentosas y otras situaciones en los pacientes. Muchas guías recomiendan el uso inmediato cuando los CD4 son muy altos, pero lo que sí hay consenso es que cuando el CD4 sea muy bajito, primero se trata la tuberculosis y luego se trata la enfermedad por VIH. ¿Cuáles esquemas utilizar? Entonces, en los esquemas, voy a pasar por acá muy rápido, en los esquemas se utilizan generalmente NRTIs, se utilizan medicamentos como inhibidores de integrasa por su baja interacción medicamentosa o se utilizan esquemas de segunda línea si la situación clínica lo amerita. ¿Cuál es el problema de la rifampicina? Que con los medicamentos que son usuales, como los inhibidores de proteasa, los inhibidores CSR5, los antimicrobianos o el fluconazol pueden producir interacción medicamentosa. De ahí que medicamentos como las terapias, no, tomé la foto bien, huevón. Más me distrajo. Voy a volverla a ver. Avíseme. Ahorita me tomo otra que salga bien, voy a salir muerto de la risa. Entonces, voy a devolver la película. El problema son las interacciones medicamentosas. Y recuerden que muchos de los medicamentos que utilizamos para la terapia antirretroviral son medicamentos que afectan esa interacción medicamentosa, entre ellos los inhibidores de proteasa, entre ellos medicamentos como fluconazol, inhibidores de la CCR5. Por eso ustedes deben evaluar con su médico, con su infectólogo, cuál es el mejor esquema. Los que más se usan son los inhibidores de integrasa, como medicamentos de baja interacción medicamentosa, y si hay necesidad de usar otro tipo de esquemas, se deben hacer los ajustes que sean pertinentes. Y hay tablas, esas tablas muestran cuáles son las interacciones positivas y negativas. Aquí se habla de qué no está recomendado y qué está recomendado.
La rilpivirina, por ejemplo, no se puede usar, el atazanavir disminuye el atazanavir, el saquinavir se puede disminuir, el atazanavir, sin datos, lopinavir, no se usan porque se tiene que usar alternativamente la rifabutina, y otros medicamentos como el vitegravir tienen interacción positiva, sin embargo no se necesitan modificaciones. Raltegravir, Raltegravir no tiene modificación, Enfurtide y Maraviroc sí, este no tiene otros datos. Entonces el síndrome de reconstitución inmunológica es variable, no pasa en todo el mundo, sucede generalmente sobre las lesiones pulmonares y hay fenotipos de eso, de personas de acuerdo a la carga viral. Hay un estudio que estoy haciendo con mi grupo mirando pacientes con niveles de interleuquina para ver si podemos predecir en qué personas se pueden hacer o no, y hay un fenotipo muy interesante que es el CD28, que son pacientes tuberculino negativos, que son más propensos a hacer el síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué es el síndrome de reconstitución inmune? El síndrome de reconstitución inmune es esto, que los pacientes paradójicamente se les suben las defensas y las defensas empiezan a matar bacterias y las bacterias y esa respuesta enérgica que tiene el sistema inmunológico no le hace daño a la bacteria, sino le hace daño a la bacteria y al ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? Generalmente con ganglios, con adenopatías, con ganglios muy grandes, y estas situaciones de pacientes que hacen estas masas pueden obstruir la vía respiratoria, pueden simular fenómenos como cáncer, pueden dañar órganos, y es simplemente el sistema inmunológico que vigorosamente está actuando sobre lo que lo estaba matando. Entonces es paradójico porque le subo las defensas, pero cuando le subo mucho las defensas, lo mata ese exceso de defensas, digamos así. Por eso el tratamiento es darle esteroides, porque es tratar de bajarle las defensas. Entonces es una cosa totalmente paradójica. La tuberculosis da en pacientes con defensas bajitas. Entonces el tratamiento es subirle las defensas, además de darle, pero si yo le subo las defensas, entonces además de eso se me complica el paciente porque sucede la respuesta paradójica. Y entonces tengo que volverle a bajar las defensas. Y hay pacientes que tienen una tuberculosis que es enmascarada y se les da terapia antirretroviral y se empiezan a desarrollar enfermedades que no eran antes aparentes en pacientes que aparentemente se hacen. Y hay criterios diagnósticos para reconstitución inmunológica y esos criterios diagnósticos son muy interesantes porque uno puede decir cuál paciente recibe corticoterapia, cuál paciente no recibe corticoterapia. Voy a pasar por acá, por acá, por acá, por acá. No, se acabó. La reconstitución inmunológica entonces es uno de los grandes retos que tiene un médico cuando, por ejemplo, el paciente está en cuidado crítico o cuando el paciente está hospitalizado y recibiendo varios medicamentos, porque usted tiene que primar dar el tratamiento para tuberculosis, pero todo paciente hospitalizado debe salir con terapia antirretroviral. Me siento acá, me arrodillo acá, miro al cielo y les pido el favor que eso de que por consulta externa se le inicie la terapia antirretroviral, vaya y saque una cita en consulta externa con infectólogo. Yo no puedo conseguirla y yo soy infectólogo. Yo llamo a mi consultorio y digo, hay cita el 14 de noviembre a las 4:13. O sea, no hay cita ni eso. Es más fácil conseguir cita en Samaritana que conmigo. Es terrible. Doctores, acá ¿sabe cuál es el esquema que se volvió? Que el paciente es VIH y sáquelo rapidito. Y le dan el tratamiento y tiene tuberculosis, tiene criptococosis, tiene toxoplasma, tiene lo que sea, y salga, que por consulta externa lo arreglan. Y va por consulta externa y uno dice, ¿y dónde está la radiografía? ¿Y dónde están los CD4? No, eso se lo tomaron, pero no está en el resumen de historia, y vuelve la cosa, y el señor tráigame los exámenes, ¿y será que le habrán pedido CD4? Y la cosa, y vuelve, dígame si estoy diciendo mentiras, levánteme la mano a alguien y dígame mentiroso. ¿Y ustedes creen que eso no mata a los pacientes? Eso es lo que mata, por eso es que esos sistemas de hacer guías y hacer eventos de guías y que la guía es la maravilla, eso no sirve de nada si usted no lo pone en práctica. Un paciente con VIH debe salir de un hospital con terapia antirretroviral y en la consulta externa se continúa, no se inicia. Es que eso lo dice todo el mundo dice, inicie el tratamiento antirretroviral lo más pronto posible y nosotros lo que hacemos aquí es generar disculpas para iniciarlo lo más tarde posible. No, que es que en el hospital no hay tenofovir, que en el hospital no hay raltegravir, que no, pues cambie de hospital o busque otra cosa o haga la cosa. ¿Cómo así se roban la plata para todo, hombre? Consigan para eso.
Eso es tratar a un paciente con VIH integralmente. Eso no es tener psicóloga, nutricionista, trabajadora social, químico, farmacéutico, infectólogo, médico experto, jefe de adherencia, jefe de programa de adherencia, si los pacientes no les dan la droga en el momento que la necesitan. Doctores, los grupos interdisciplinarios, primero el medicamento. Si 8 profesionales no son capaces de gestionar el medicamento para reunirse lo más pronto posible, no sirve ese grupo. Puede sonar bonito, hacer actas bonitas y tomarse cartas bonitas, pero eso no sirve. Cuando un paciente se le da diagnóstico de tuberculosis, toxoplasmosis, criptococosis, el paciente se le trata y se le trata todo, tanto la enfermedad oportunista como esta. Mientras difiramos los pacientes, vamos a aumentar la mortalidad. Voy a concluir mi charla con 5 reflexiones. La tuberculosis mata más que el VIH. Segundo, no hay vacuna para la tuberculosis ni para el VIH. Tercero, un paciente con VIH tiene chance de desarrollar tuberculosis 20 a 50%. Cuarto, no, van a ser 15 reflexiones. Cuarta, cuando un paciente tiene TBC latente, todos los pacientes deben recibir isoniazida porque el 10% por cada año va a progresar la tuberculosis. Siguiente, cuando un paciente tiene el diagnóstico de tuberculosis, hay que hacerle los cultivos, que iniciar el tratamiento antituberculoso y hay que diferir de 2 a 6 semanas el tratamiento anti-TBC. Si son pacientes que tienen CD4 muy bajo, se inicia lo más pronto posible. Si los CD4 están en límites normales, se puede iniciar incluso hasta la segunda fase o incluso hasta terminar el tratamiento de tuberculosis. Eso depende del experto, dice del médico que va a iniciar. Siguiente punto, si un paciente desarrolló tuberculosis, preocúpense por el tratamiento, pero modifiquen la situación medioambiental. ¿Por qué desarrolló la tuberculosis? Consume leche cruda, vive en un ancianato, estaba viviendo con 7 personas sintomáticas respiratorias y controlen los factores porque si no el paciente se reinfecta y vuelve a empeorar. Siguiente punto, cuando el paciente se le inicia la terapia antirretroviral, tiene que ser una terapia antirretroviral que no tenga interacciones medicamentosas. Si tiene interacciones medicamentosas, ni trata el VIH ni trata la tuberculosis. Por eso, todos esos pacientes deben iniciarse el tratamiento por un especialista. Ningún paciente egresado a un hospital puede salir sin una fórmula de terapia antirretroviral. Los servicios de consulta externa no inician terapia antirretrovirales, continúan tratamientos antirretrovirales. Y cuando los pacientes egresan, tienen que tener claramente todos los exámenes que sean competentes. Yo soy médico de consulta externa y es un trauma que uno le llegan a los pacientes sin exámenes. Y dicen, no, es que allá en consulta, allá en el programa le resuelven. Y uno allá en el programa le resuelven es, vaya y busque y haga la cosa, y eso no se trata, de eso no se trata. Los equipos multidisciplinarios, la atención integral es que todos sean parte activa del tratamiento, no parte pasiva del tratamiento. Es menos quejarse de qué es lo que le pasa y más promover por qué le pasa al paciente. A pesar de todo lo que hagamos, la tuberculosis va a matar muchos pacientes con VIH, muchísima gente con VIH. Y por eso nosotros tenemos que ser muy fuertes en la búsqueda, en la sensibilidad a los otros médicos y a la familia. Si hay una persona que esté infectada con tuberculosis, es un fracaso de todos nosotros. Si es un paciente que está con nosotros mucho tiempo, que lo conocemos, y el paciente infecta de tuberculosis, es culpa del programa, porque nosotros no hicimos lo suficiente para poderlo prever. ¿Les gustaría saber más de VIH? ¿Quieren saber más de VIH? ¿Sí o no? ¿O ya se lo saben todo? No, si saben todo, pues me voy. El 1 de diciembre, mi Twitter es @cperesd. Y yo ando como, ¿cómo se llama? Como Shakira, con página de Facebook. Es el jet set de los pobres, es lo más. Una fanpage que se llama Carlos Eduardo Pérez Infectólogo en Facebook. Es fanpage, Carlos Pérez Infectólogo. Y mi Twitter es @cperesd. Vamos a hacer un evento de VIH donde vamos a hablar de vacunas, vamos a hacer una charla en streaming, vamos a hablar de cosas de VIH, vamos a hablar del rock y el VIH, vamos a hablar de cine y VIH, vamos a hacer un evento diferente, dinámico, audaz, muy comprometido de eso. Inmensamente costoso, entonces cada una de las personas que ustedes ven afuera, sonríanles a los de VIH Vivir Mejor, a Aurovindos, vayan y digan, ay no, patrocínenme, a ver si los logramos convencer. Va a ser un evento que vamos a poder diseñar con todos ellos y con todos ustedes para que sea un éxito. No dejen que el VIH deje de ser un Alka-Seltzer, que se hace ruido un día y que desaparece el resto de los días. Es una enfermedad que merece mucho más de lo que hemos hecho por el respeto de nuestros pacientes. Nos vemos el 1 de diciembre. Hasta luego, gracias.